Muy buenos días. Se dirige el licenciado Eduardo González Álvarez, secretario ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alcantarillados. Hoy, martes 15 de noviembre de 2016, se celebra la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Autoridad. Se encuentran presentes los siguientes miembros: CPA Kenneth Rivera Robles, presidente; profesor Félix Aponte Ortiz, representante del consumidor; el ingeniero Manuel Suárez Miranda. Comparecen además, mediante conferencia telefónica, la licenciada Maricarmen Ramos de Sendre, vicepresidenta de la Junta, a quien le solicito por favor se identifique para récord. Buenos días a todos, mi nombre es Maricarmen Ramos de Sendre y soy vicepresidenta de la Junta. Muchas gracias. Continúo y hago constar también que participa además por conferencia telefónica el señor Luis García Pelati, a quien le solicito igualmente se identifique para récord. Sí, buenos días a todos. Luis García Pelati, presidente de la Junta de Planificación. Muchas gracias. Previamente han sido excusados de comparecer el ingeniero Héctor Sánchez Cardona, representante del consumidor; ingeniero Miguel Torres Díaz; la licenciada Gretchen Hau y el señor Reinaldo Paniagua Látimo. Nos acompañan además el ingeniero Alberto Lázaro Castro, presidente ejecutivo de la autoridad, y miembros del equipo gerencial ejecutivo. Siendo las 9:55, certifico constitución de quórum con la participación de 5 miembros. Tiene la palabra, señor presidente. Gracias, señor secretario. Buenos días a todo el mundo que nos ve por los medios electrónicos y a las personas que están aquí en la sala en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Vamos al tema número 1 en asuntos de discusión, que es la continuación de evaluación de reglamento de normas de conducta y medidas disciplinarias. Esto se le asignó a un subcomité dentro de la Junta de Gobierno, y entiendo que lo estaba liderando la licenciada Maricarmen Ramos de Sendri. Entiendo el comité terminó ya su evaluación, ¿verdad? Es así, el comité compuesto por el ingeniero el profesor Aponte y esta servidora, nos reunimos en 2 extensísimas ocasiones con el personal de la Oficina de Recursos Humanos, y se aclararon punto por punto todos y cada una de los cambios, más algunas sugerencias adicionales que los miembros del comité o los propios miembros de la Oficina de Recursos Humanos sugirieron sobre la marcha según íbamos discutiendo los distintos asuntos. Se dilucidaron muchas discusiones muy interesantes y se llegaron a acuerdos satisfactorios para todo el mundo. Como ustedes habrán visto, hay un informe y un documento donde que preparado a petición de nosotros, y agradecemos al personal que así lo hiciera, donde se explica lo que antes había, lo que nosotros propusimos, cuáles son los cambios, por qué se hicieron los cambios, y ahí está todo en detalle. Realmente con el estudio de ese documento se aclara cualquier preocupación, cualquier duda que pueda tener nadie en relación con lo que es el producto final. Así que si hay alguien que tiene alguna pregunta sobre algo de lo que ese documento contiene, puede hacerla. De lo contrario, promuevo que se dé por aprobado el reglamento según lo hemos sometido. Bueno, tenemos una moción de que se apruebe el reglamento según sometido. ¿Alguien la secunda? Secundado. Ok, secundó Félix, secundó Luis. ¿Alguien se opone? Si no hay oposición, pues se aprueba por la Junta el reglamento, pues con los cambios que sugirió el subcomité. El punto número 2 en la agenda de asuntos para discusión, se decidió que se va a poner para el mes que viene, que eran unas enmiendas de la resolución 2748, así que se lo dejamos en suspenso hasta diciembre, la reunión de diciembre. El punto número 3, enmienda al contrato con la firma de consultores Raftel Financial Consultants. Ese lo vas a presentar tú, Albert. Sí, lo presento. Como recordarán, se contrató a solicitud del BGF a la firma Raftel Financial Consultants, una firma especializada en asuntos financieros de utilidades de agua y alcantarillado. Esta contratación
se ha llevado a cabo según se había pactado. El consultor ya preparó su primer informe de opinión profesional que ustedes han visto. Sin embargo, a causa de la ley promesa y de pues, cambios que se le han continuado pidiendo sobre la marcha en cuanto a cómo presentar los números, al incluir o no iniciativas, etcétera, pues pensamos que vamos a exceder la cuantía máxima del contrato y por tal razón se está pidiendo que se aumente el mismo por $250,000. El contrato original me parece que era como $990,000. No tengo el documento aquí conmigo. Y se está pidiendo esa asignación adicional para poder continuar trabajos con ellos, que sean a solicitud de la autoridad. No es una pluma abierta, sino es para poder manejar solicitudes adicionales que tengamos tanto de la FAF como de la propia Junta de Supervisión Fiscal, si nos pidieran cambios, si nos pidieran que ellos estuviesen en reuniones, etcétera, para tener esa capacidad. ¿Hay preguntas? Quería un poco aclarar, el memorando que se nos circulaba tiene posiblemente un errorcito de fecha, dice que vencía el 31 de diciembre de 2011, un poco para que el récord se aclare que en 2016. Es error. Así. Y entonces, yo pues quería aprovechar para preguntar, yo pude examinar el informe de Raftelis de agosto, que a nivel conceptual tiene múltiples recomendaciones interesantes, y quería preguntarle al presidente ejecutivo si algo de lo que allí está recomendado va a incidir en el pensamiento estratégico de la corporación y particularmente en algunas de las medidas de desempeño. Mirado ese producto como parte del contrato, pues habría preocupación si esa cuantía que hemos pagado por ese servicio se recoge en un informe que luego hasta donde yo conozco no hemos hecho un compromiso de hacer operacional lo que pueda hacer operacional de esas recomendaciones. Quería ver si Alberto nos puede, por lo menos me puede. Sí, definitivamente que las recomendaciones que se esbozan ahí son buenas. Algunas de ellas nosotros las habíamos ya considerado y las estábamos considerando en nuestros planes, otras no. Dentro de los planes que se presentarán a la Junta de Supervisión Fiscal va a incluir el tomar en cuenta las recomendaciones del consultor en cuanto a la parte financiera, ¿verdad? En cuanto a las medidas o iniciativas que generan ahorro o generan ingresos nuevos. Hay otras medidas que el informe tiene, o otras sugerencias que tiene, como por ejemplo el expandir la oficina de manejo de proyectos, el PMO, lo que hoy día hace Mariam solita y lo que hoy día hace Isabel sola dentro de manejo de agua. El informe recomienda que esas oficinas se expandan y se les dé personal para que esas sean iniciativas que se le dé más peso en la autoridad, y eso es algo que tenemos que más adelante realizar, y yo también estoy de acuerdo con esa recomendación. Yo como miembro de esta Junta soltaría mucho que esas recomendaciones se incorporen. Me parece que serán medidas estratégicas importantes. Sí. Así que hay espacio para en el informe yo le di una lectura rápida, así que aprovecho para que me aclaren. Se sugería que hemos contratado a esta empresa porque el Banco Gubernamental de Fomento nos lo había requerido, y entonces como que no queda claro que por qué lo necesitamos ahora, si satisfecho aquel requisito del banco, si es que el banco existe. Que no sé si el memorial requería como una aclaración. Bueno, te lo puedo aclarar, y es que una vez tú traes al experto, ¿verdad? Nosotros ya teníamos expertos, teníamos un ingeniero consultor y tenemos un ingeniero consultor. El banco solicitó un tercero independiente y trajimos esta compañía que nunca había estado en Puerto Rico, nunca había estado con la autoridad, que le diera una mirada con ojos frescos y nos dijera si estábamos haciendo las cosas bien y si tenía sugerencias a los planes que teníamos.
En términos generales, nos han dicho que estamos haciendo las cosas muy bien y sugieren unos cambios al PMC de inversiones mayores en renovaciones, por ejemplo, de inversiones mayores en lo que es cambio de contadores. Esas son las medidas que hemos discutido que se van a incorporar dentro del plan, pero como parte de la dinámica que vamos a tener ahora por delante con la Junta de Supervisión Fiscal, con AFAF, con los bonistas, pues vamos a necesitar de ellos que participen en reuniones para que expongan el trabajo que han hecho y que den fe del mismo, y a lo mejor para que hagan otros análisis, a lo mejor para que se sienten de tú a tú con algún cuarto consultor que contrate un bonista o que contrate otra entidad, y pues por eso es que necesitamos añadirle los fondos al contrato para permitirnos eso en los próximos meses. Acepto y coincido con esa aclaración. Lo que sería bueno que quizá esas aclaraciones que el presidente nos hace, yo no las sentí que estuvieran argumentadas en el informe, y normalmente pues miramos la memoria escrita como ¿Se puede recoger en uno de los por cuantos de la resolución? que refleje eso, y si es así yo no tengo mayores objeciones ni preguntas adicionales, presidente. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, yo con esas recomendaciones de que se acoja la resolución, esas aclaraciones que el presidente ejecutivo hace, conmigo ya yo por el momento no tengo nada adicional. Entonces, moción para que se enmiende. No sé si Maricarmen tiene algo, yo presentaría. ¿Maricarmen tiene pregunta? No, me parece que lo que podemos hacer es una moción para que se enmiende y enmendado según sugerido, que se apruebe. Está la moción en la mesa, ¿alguien secunda? Segundo. Luis secunda, ¿alguien se opone? No hay oposición, se aprueba la solicitud. El punto número 4 es una enmienda a la resolución 2999 que se está enmendando el contrato con los auditores externos, con la firma de Kiven Grant Thornton. Aquí aparentemente hubo un error en las horas que se reportaron que iba a durar el trabajo. Esto yo creo que lo debo pasar por el Comité de Auditoría Interna primero. Yo no he visto el tema, no es un tema de auditoría. Sí. Vamos a posponerlo porque yo lo estaba viendo y no me cuadran unas cosas y quería que me explicaran unas cosas, así que este también lo vamos a diferir para el mes que viene. Sí, pero aprecio eso porque yo traté de mirar esos números y yo, sin adiestramiento, no entendí exactamente qué era lo que quería. Entonces, pues ahí terminamos con los puntos de los romanos, asuntos de discusión. Lo que va ahora son asuntos informativos. Ahora, yo sugeriría, si están de acuerdo, aprobar las actas, que todavía tenemos quórum, tenemos un poquito de preocupación con el quórum hoy, y virar entonces después al punto número 5. Las actas que son el punto 7 y 8, que son las del 6 de octubre de 2016, que fue una reunión extraordinaria, y la del 18 de octubre de 2016, que es una reunión ordinaria. ¿Alguien tiene algún tipo de corrección? Primero a la del 6 de octubre. No. Tenemos moción. Moción para que se apruebe. Tengo moción de Félix, ¿alguien secunda? Segundo. Ok, Manuel y Luis secundan, ¿alguien se opone? Si no hay oposición, se aprueban las del 6 de octubre, ahora las del 18 de octubre. ¿Alguna corrección, algo que se tenga que cambiar? Si no hay nada, tengo moción. Moción para que se apruebe según se reconoce. Félix, tengo moción, ¿alguien secunda? Yo. Manuel secunda, ¿alguien se opone? Si no hay oposición, pues se aprobaron las dos actas, la del 6 de octubre de 2016 y la del 18 de octubre de 2016. Y ahora pues vamos a asuntos informativos, que es el punto número 5. Muy buenos días a todos. Yo les voy a estar dando una presentación sobre una iniciativa que estamos trabajando en la Oficina de Recuperación de Agua en conjunto con Servicio al Cliente. Se llama INVEC, que es la Iniciativa de Validación de Estructuras y Cuencas. Es, como quien dice, la continuación del proyecto del catastro que venimos trabajando ya algunos años.
la agenda lo que tengo es hablarles un poco de la historia y precursor del proyecto, que incluye pues todo el trabajo del catastro, que fue un trabajo de escritorio, el piloto de campo preliminar, y luego les estaré hablando del proyecto como tal. El catastro de clientes fue una iniciativa que se comenzó en el 2012. Esta era una iniciativa para coger la base de datos de nuestros clientes, que es una base de datos tabular, como quien dice, y darle una referencia geográfica para nosotros poder saber el cliente X está en esta ubicación en un mapa o en esta casa que está aquí en esta dirección. Y se buscaba hacer eso con todos los clientes que nosotros teníamos en nuestra base de datos. Ese fue un ejercicio que tomó cerca de 3 años. Fue mayormente un ejercicio de escritorio, tomando diferentes bases de datos entre las de autoridad y de otras agencias y haciendo cruces de datos para ubicar los clientes y georreferenciarlos, ponerles un punto en el mapa, como quien dice. Isabel, yo sé, probablemente le he hecho la pregunta 3 veces. En ese cruce de información, si usó información de la base de datos de energía eléctrica para narrar las cuentas. Sí, mediante en lo que se pudo se utilizó. Es que el asunto de las llamadas derivaciones, después quizás lo conversamos, pero me parece que puede ser un buen mecanismo para conectar, si es que no se ha usado. Cuando tenemos varios apartamentos, ordinariamente la energía eléctrica es más rigurosa en el asunto de su servicio y nosotros podemos tomar beneficio de esa iniciativa de la otra corporación. Sí, definitivamente es algo que tenemos en los planes de seguir mirando. Desde el 2012 hemos invertido cerca de 6 millones en el proyecto. Como dije, pues, ha sido un trabajo de cerca de 3 años de escritorio. Y luego de que terminamos la fase de escritorio empezamos a trabajar en campo para pues validar la data que teníamos en el catastro o validar aquellas estructuras que no tuviésemos data en el catastro o en la base de datos de clientes. Actualmente tenemos sobre el 97% de los clientes georreferenciados y es sobre 1.3 millones de puntos que tenemos en la base de datos, que consideramos que básicamente estamos completados. Mientras vamos encontrando algo adicional, lo incorporamos, pero nos consideramos ya en haber completado esta etapa. Como les dije, son 1.3 millones de clientes los que ya tenemos georreferenciados. Hay aproximadamente 46.000 que no hemos logrado ubicar georreferenciar en el mapa. Hicimos un análisis con las estructuras que hay digitalizadas a nivel de todo Puerto Rico y la comparamos contra este 1.3 millones de puntos que tenemos en la base de datos geográfica. Cuando se compara esas dos fuentes de información, encontramos que hay cerca de 330.000 estructuras de un tamaño significativo para las cuales no tenemos un punto. Ahora, esto pueden ser muchas situaciones. Pueden ser estructuras en facilidades de múltiples edificios, o por ejemplo una escuela, una universidad, una fábrica. Puede ser la marquesina de una casa o el gazebo de una casa. Y tenemos diferentes situaciones que nos podrían presentar eso, pero de todas formas entendemos que es un número bastante grande que vale la pena ir a buscar a ver por qué razón hay tanta estructura allá afuera que no tiene un punto asociado. Y puede ocurrir una de varias cosas. Uno es pues es un cliente en efecto está tomando agua o una derivación que toma agua de otra estructura, o quizás es un cliente que ya teníamos en la base de datos de clientes pero no en el mapa y aprovechamos, corregimos el mapa y le ponemos las coordenadas. Luego de ver esas estructuras se hace un ejercicio adicional para ver de todas esas 330.000 estructuras cuáles son las que tienen el mayor potencial de verdaderamente representar a alguien que se está sirviendo de acueducto. Y eso pues se hizo mirando la distancia de la estructura hacia la distancia de acueducto, hacia la distancia de la infraestructura de acueducto. Cuando se contemplan solamente las estructuras que están cerca de nuestras tuberías, ese número se reduce como a 260.000 estructuras. Y eso es básicamente lo que nosotros tomamos como nuestra meta de ir a investigar en campo.
Aquí tenemos un ejemplo del ejercicio que les estaba describiendo. Si ven aquí, estas son algunas de las estructuras, de los puntos rojos que se ubicaron mediante el ejercicio geográfico de escritorio. Y aquí los triangulitos tienen lo que son nuestros clientes que sabemos que tienen cuentas y que tenemos georreferenciados en el mapa. Y este es un ejemplo de uno de los mapas que utilizarían las personas que van a hacer las investigaciones en el campo para dejarse llevar y saber a dónde es que hay que ir para investigar estos casos. Y nosotros hicimos un piloto de campo pues, para comprobar estas teorías que teníamos, porque hasta el momento todo había sido trabajo de escritorio. Sabemos que cuando se va al campo pues hay 50.000 otras circunstancias que pueden afectar todas las teorías. Tomamos una muestra de sobre 1.000 clientes para visitar, mayormente en Río Grande, Luquillo, Naranjito y Vega Alta. Tratamos de coger una mezcla de zonas urbanas, zonas rurales, zonas montañosas y zonas en la costa para tener una buena mezcla de circunstancias. Visitamos sobre 900 estructuras. En 40% de las visitas se presentaba alguna situación que impactaba la facturación, ya sea derivaciones, hurtos, órdenes de corte que no se habían logrado ejecutar, contadores dañados o tarifas incorrectas. Las derivaciones fueron las incidencias más comunes, siendo el 20% de las visitas. Y a base de este piloto es que diseñamos el proyecto INVEC, que es para ir a trabajar el resto de las 200.000 cuentas que tenemos que ir a buscar. No sé si quieren una explicación más detallada de lo que es la derivación. Nos falta una preguntita antes. ¿Por qué se escogieron esos sitios y no otros? Para el piloto. Sí, porque se escogieron unos sitios donde había una alta concentración de rojo y, como dije, se buscaron lugares que fuesen montañosos o en la costa o en zonas urbanas y rurales. Queríamos una mezcla de todas esas circunstancias y esos fueron los lugares que más concentración de puntos rojos se veían. Le adelanto una inquietud, y es si eso se ha correlacionado con los llamados comunidades autoabastecidas, los no-PRASA. En todos nuestros análisis tomamos en consideración los sistemas no-PRASA y los excluimos de los análisis. El censo del año 2000, si la memoria no me falla, identificó sobre 20.000 unidades de vivienda que reclamaban ser autosuficientes, tenían su propio pozo. Esos datos pueden estar sujetos a amplio error, pero sugerían que había entonces una gran cantidad de personas que no eran clientes de acueducto y tenían su propio sistema, de hecho contrario a la ley de agua. Uno podría pensar que muchos de ellos han mantenido esa conexión y otros quizás acueductos naturales que están, pero un poco para que... ¿En el censo de qué año? El 2000. O el 2000 o el 1900. ¿Y se tiene esos datos? Luis lo pudiera tener. Pero con coordenadas. Dudo mucho porque era tiempos de con dirección. No era tiempo de GIS todavía. Esa es una de las preguntas que se hace cuando se visita la estructura en el campo. Sí, si se sirve de acueductos o no. Cuando se preparó la plantilla para el censo, era una información importante que se usó. Puede ser que sea del censo anterior, de 90. el 90, pero recuerdo que uno de esos censos tenía una pregunta específica sobre sistemas de agua, inclusive de pozos sépticos, que como el presidente de la Junta yo creo que todavía tiene alguna posibilidad de incidir para el próximo censo. Serían preguntas que sería interesante considerar, porque puede ayudar a Acueducto en largo plazo con la implantación de este proyecto. Sí, Luis, te escuchamos, perdón. Que te podríamos decir dónde está el proceso de los nuevos censos, si se quiere añadir algo para poder incluirlo. Y nosotros estamos trabajando con los censos, sobre todo económicos, para tratar si se pueden hacer referencias a nivel geográfico, porque ahora mismo el censo no lo tiene. No hay referencias en sistemas de información geográfica sobre fincas, parcelas o información de ellos que produzcan.
Pues continuamos, aquí tenemos algunos ejemplos de los resultados que vimos. Esta es una propiedad que tenía 3 unidades con un solo contador. Tenemos un segundo piso, un primer piso y una estructura en la parte de atrás. Aquí teníamos otra unidad que es solamente una estructura pero múltiples unidades sirviéndose de un solo contador. Aquí teníamos una toma directa, como pueden ver por aquí, esta es la tubería que le servía a esta casa que está aquí. Aquí tenemos otra toma directa, en este caso podemos ver la caja del contador que estaba aquí y la tubería que entra de la calle por aquí y va y sirve la casa, la podemos ver por esta parte de aquí de la casa. Isabel, perdone, en la lámina anterior que decía, no, la anterior a esa. Si usted observa a la derecha, se puede ver, o por lo menos yo pude ver 2 contadores de energía eléctrica. Y poco cuando ahorita hablaba de que podemos compartir, además de datos, posiblemente gestiones. Si encontramos desvíos en estructuras que no tienen servicio, podríamos de alguna forma advertir a la energía eléctrica que hay usuarios que no están validados en su sistema, porque hay 2 contadores pero había 3 usuarios. En un origen se habló precisamente de que cuando se fuera a visitar una misma persona validara los 2 servicios, pero eso no se concretó, ellos como que no mostraron interés. Una pelea de oportunidad ahí interesante, yo abogaría porque eso se promueva. Sí, es algo que se podría trabajar. Especialmente en los comercios. Habría que tocar nuevamente las puertas de energía eléctrica, a ver si en esas visitas quisiera que se validara su servicio. Yo uso por personal profesional como indicador los contadores de energía eléctrica porque están más visibles que los nuestros del acueducto, que están, no sabemos, bajo tierra. Así que como facilitar la lectura, yo cuento los contadores de inspección mínima y miro las unidades y siempre encuentro descuadres. Muy común, muy común. Más unidades que contadores. Aquí tenemos otro ejemplo de hurto mediante un níquel. Aquí vemos cómo se removieron el contador y pusieron un tubito para poder servirse de agua. Pues como les dije, a base de este piloto fue que planificamos la iniciativa para llevarlo a cabo a nivel isla y visitar las 200.000 estructuras que tenemos identificadas. El proyecto tiene como objetivo relacionar los contadores con la estructura, identificar aquellas estructuras que tengan derivaciones, a las cuales habría que crearle más instalaciones, conocer las incidencias que hayan en esos contadores, encontrar las estructuras que tengan irregularidades y, por último, identificar los potenciales clientes nuevos. Lo que se espera es visitar 230.000 estructuras en un periodo aproximado de 2 años. El proyecto se está trabajando en coordinación con servicio al cliente. Tenemos un total de 154 recursos trabajando. Entre estos tenemos tenemos gerentes, tenemos supervisores, tenemos lectores y tenemos asistentes de los lectores en cada oficina, en cada región, en cada oficina operacional y en cada región. Como los recursos que tenemos asignados a este proyecto son aproximadamente el 50% de los empleados que hacen nuestras lecturas actualmente. Esto quiere decir que vamos a tener un impacto en las lecturas. Como vamos a trabajar con esto, es hacer lecturas bimensuales y leer cada 4 meses en vez de cada 2 meses como estamos haciendo ahora mismo. Lo cual quiere decir que en el primer mes pues pasa el primer mes llega la primera factura con una lectura real. El segundo mes llega la segunda parte de esa primera factura, que sería también de lectura real. El tercer mes sería la primera factura nuevamente, pero con un consumo estimado. Y el cuarto mes sería la segunda parte de ese consumo estimado del tercer mes.
y ya para el quinto mes estaríamos regresando a lo que sería el mes 1 con un consumo de lectura real. Esto es algo que estaría ocurriendo mientras se vayan integrando los lectores hacia el proyecto, que va a ser un proceso escalonado, no va a ser todo a la misma vez. Este es más o menos el proceso de ejecución que tenemos para el proyecto. Se planifican las visitas, luego se envía el personal al campo, donde se analizan los datos, se impactan aquellas circunstancias que se deban impactar, como los hurtos o los cortes. Se coordina una segunda visita donde necesario, si hay que hacer investigación adicional, desenterrar algún contador o algo que requiera esfuerzo adicional. Se hacen las correcciones en la cuenta y después se hacen las correcciones en el catastro. El potencial de ingreso es aproximadamente 11 millones anualmente, una vez completadas todas las visitas, tomando en consideración las diferentes circunstancias que podríamos encontrar entre derivaciones, hurto, correcciones de tarifa, cambios de contadores y corte. Como podrán ver, el beneficio por derivaciones es el beneficio mayor de este proyecto, es básicamente el motor para poder ejecutar esto y ver algo a cambio, algo significativo a cambio. Y eso sería todo lo que tenía por hoy. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Este sistema nos permitiría identificar nuestros clientes que tienen piscinas. Ahora mismo, como lo tenemos, no. Entiendo que eso pues, se podría trabajar, pero eso sería para unos pasos más avanzados de donde para la estamos. administración de la sequía, por lo menos la experiencia en California, conocimiento de los clientes con piscinas, y hay unos requerimientos más específicos de los usuarios con ese volumen de agua porque pagan, pero que a veces no está disponible en la naturaleza, permitiría ayudarla. Y aquí se ha hablado de eso, pero no, yo no sé cuántas piscinas, cuánta gente tiene piscinas en Puerto Rico, no tengo idea. Yo no sé si hay alguna agencia pero hay que tenga ese sectores dato. donde la buena parte de las familias tienen diversos sectores que tienen piscinas. Solo curiosidad, pensando en la próxima sequía, que yo creo que yo no voy a estar aquí para contar. Pues, Pues una muchas pregunta. gracias. Millón de gracias. Bueno. Tenemos el informe del presidente ejecutivo, el informe trimestral. El informe del presidente ejecutivo está en los materiales que lo tienen distribuido. En aras de acelerar un poquito el trámite, vamos a cogerlo por preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para que el presidente ejecutivo lo atienda. Si no, pues una moción para que se dé por leído. Para que se dé por leído. Tengo la moción de Manuel. ¿Alguien secunda? Yo la secundo. Félix secunda. Y nada, el presidente va a estar por aquí, así que Seguro. cualquier pregunta se le puede hacer más adelante. Así que está en los materiales y está en la página. Punto número 6, Romano. Tengo otros asuntos. Entonces tengo que para unos asuntos que tiene que me comentar. Sí, señor presidente, para cuestión de récord, algunos anuncios. Primero, hago constar la aprobación de determinación mediante mecanismo de referéndum. Con la participación de la totalidad de los miembros de la Junta, el 26 de octubre de 2016 se aprobó mediante referéndum la resolución número 3005 titulada para enmendar el presupuesto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Rico para el año fiscal 2016-2017, aprobado mediante resolución número 2985 del 29 de junio de 2016. La votación llevada a cabo tuvo como resultado 8 votos a favor y 1 en contra. Segundo asunto, recepción de comunicaciones a la Junta de Gobierno. Conforme las normas para la recepción y manejo de comunicaciones escritas a los miembros de la Junta, se hace constar el recibo de copia de carta de la señora Mercado con fecha del 1 de noviembre de 2016, dirigida a la Oficina de Reducción de Aguas No Facturadas. Esta carta en resumen plantea objeción a determinaciones de dicha oficina con relación a la imposición de penalidades por las violaciones al código de toma o de descargas clandestinas, hurto de agua, manipulación de contadores y otros accesorios de la autoridad. Dicho lo anterior, esta comunicación fue remitida a la Junta para su conocimiento, se ha trabajado y remitido acuse de recibo a la ciudadana
y se recomienda a esta Junta que refiera el asunto al Ejecutivo para la acción correspondiente y contestación al cliente. Si así lo acuerdan, pues remitiré el asunto para que se le trabaje y conteste al cliente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Finalmente hemos recibido informe de viaje oficial del presidente ejecutivo llevado a cabo del 1 al 4 de noviembre de 2016 a Kansas, Missouri, para participar como orador del Consent Decree Workshop invitado por la National Association of Clean Water Agencies. El documento ha sido distribuido físicamente y se ha instruido para que se publique en la página de la Junta, y los que están compareciendo por llamada telefónica hoy también lo estarán recibiendo inmediatamente mediante correo electrónico. Así que, cumpliendo con el reglamento de la Junta, queda el pronunciamiento de dar por recibido el informe de este viaje oficial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, pues con esto terminamos otros asuntos. Con esto concluimos la transmisión del día de hoy. Secretario, me corrige si estoy equivocado. Sí, muy bien. En efecto, todos los asuntos de decisión han sido discutidos. Ahora pasamos a la discusión de asuntos excluidos de transmisión a tenor con la ley número 68 de 2016. Bueno, pues entonces 1.000.000 de gracias a las personas que nos vieron por los medios electrónicos, 1.000.000 de gracias a las personas que están aquí en la sala. Que pasen buen día y nos vemos en el mes de diciembre.